Mi tío iba a obligar a mi prima de 11 años a casarse, así que me planté y hablé. 2 años después, la mitad de la familia está en la cárcel y la otra mitad quiere que finja que nunca pasó. Les enseñé a mis primas un idioma que nos cambió la vida para siempre. Verás, en mi familia existía una regla sobre las mujeres y el silencio. La voz de una mujer se consideraba venenosa después de cumplir los 16 años. La ceremonia del silencio ocurría a medianoche. Tu papá te sujetaba mientras tu mamá te cosía un hilo rojo en los labios. No literalmente, claro, pero llevabas ese hilo en la muñeca como recordatorio. Rompías la regla una vez y te encerraban en la lavandería sin comida. La rompías 2 veces y te sacaban un diente. Nadie se atrevía a romperla 3 veces. El silencio de las mujeres era como una moneda de cambio. El hombre que tuviera la casa más silenciosa era el más respetado en la sociedad. En las reuniones familiares, mis tíos competían como niños presumiendo estampas de béisbol. Mira, no ha hecho ni un ruidito desde enero, presumía el tío Dev, abriendo la mano con orgullo. En respuesta, el tío Rack se recostaba sonriendo con soberbia. Eso no es nada. Priya ya lleva casi 2 años. Cuando el doctor le preguntó algo en su chequeo, solo me señaló para que yo contestara. Decirlo en voz alta suena una locura, pero durante mucho tiempo así eran las cosas. Y yo era la persona más ruidosa que conocía. Ni siquiera podía tener una conversación sin soltar una carcajada por algo que decía el otro, aunque no fuera gracioso. Me encantaba cantar canciones a todo pulmón y hacer ruidos raros con mis amigas, así que sabía que si no encontraba una solución pronto, mi vida se acabaría. Yo quería que el problema simplemente desapareciera. Y un día, así fue. Estaba en 7º grado cuando la señora Brown nos dijo que teníamos que escoger un idioma extranjero. Me puse toda atenta, porque el lenguaje de señas estadounidense, ASL, contaba. Mira, todo el tiempo que vivíamos en no te enviaban de vuelta a la tierra natal hasta que cumplías 16 y hacías el voto de silencio. Allá, te obligaban a asentarte y tener hijos. Así que 3 veces por semana me sentaba en el salón de la señora Brown a aprender a hablar con las manos. La adrenalina me corría por las venas. Si ella tan solo les mandaba un mensaje a mis papás contando lo que había elegido, se enterarían de lo que estaba haciendo y todo se acabaría para mí. Ni siquiera sabía para qué me servirían esas clases, porque nadie a mi alrededor hablaba ese idioma. Hasta que llegó la cena de Diwali. Todos nuestros parientes volaron desde la tierra natal para cenar en nuestra casa. Se suponía que era la época más feliz del año. Pero durante la comida, noté que Priya estaba sentada sola al final de la mesa. Las lágrimas le bajaban silenciosamente por el rostro, y no podía decirle a nadie por qué. Tenía 17 años. Llevaba 1 año en silencio. Cuando nadie miraba, le pasé un vaso de agua con una nota en la mano. Nos vemos junto al cobertizo del jardín. Trae a tu hermana. Le dije a todos que noté que su sari estaba arrugado y que iba a enseñarle a doblarlo bien en el cobertizo. Así comenzó todo. En cada reunión familiar, mientras los hombres veían cricket y las mujeres silenciadas servían la comida, yo y las niñas más jóvenes nos agrupábamos, todas desesperadas por evitar nuestro destino. Primero les enseñamos letras, luego palabras, y después teníamos conversaciones enteras fluyendo entre nuestros dedos. Nos pusimos creativas con los lugares para practicar. Hacíamos señas mientras lavábamos los platos, con las manos escondidas entre el agua con jabón. Inventamos nuestro propio gesto secreto. Un giro de muñeca significaba, ahí viene. Una pasada de pulgar. Guarda esta conversación para después. Cuando cumplí 15, ya teníamos una red completa. 12 chicas entre 9 y 15 años, todas fluidas en un idioma que nuestros padres y hermanos no entendían. Las mujeres mayores se daban cuenta, pero no decían nada. Otras empezaron a aprender observándonos. Todo se vino abajo en la boda de mi prima Anjali. Ella tenía 15. Se iba a casar con un hombre de 65 que la había elegido precisamente por su silencio temprano y bien entrenado. Estábamos a mitad de la ceremonia cuando noté que su hermana de 11 años me miraba fijamente. Al bajar la vista hacia sus manos, me hizo una seña. Él le pega. Me mostró los moretones. Vi a Anjali parada ahí, con su sari rojo de novia, sin poder oponerse a su propio matrimonio. Algo dentro de mí se quebró. Cuando él comenzó el voto final, me levanté y hablé, pero esta vez no fue con señas, fue en voz alta. Ella no quiere este matrimonio. Él la ha estado maltratando. La cara de mi madre se puso pálida como un fantasma. Se escucharon jadeos a mi alrededor. El lugar explotó. 200 invitados mirándome mientras rompía la regla sagrada. Mi padre me agarró del brazo, susurrando sobre la vergüenza y las consecuencias, pero se quedó congelado, porque 6 niñas más se pusieron de pie. Algunas hablaban por primera vez en años. «¡Sabemos de los golpes!», gritó una. «Esto es completamente ilegal», exclamó otra. Fue entonces cuando escuché las sirenas afuera. Por la ventana vi 2 patrullas y una camioneta de protección infantil. Alguien había llamado para denunciar un matrimonio en curso. Nunca supe quién fue. Los policías entraron y comenzaron a hacer preguntas. Separaron a Anjali de todos, llevándola a un rincón tranquilo. El novio intentó escabullirse por la puerta trasera, pero un oficial lo detuvo. Mi papá apretaba mi brazo con más fuerza, dejándome marcas que después se pondrían moradas. Los demás hombres gritaban a sus hijas que se habían atrevido a hablar, sus caras rojas de rabia.
Los trabajadores de protección infantil llevaron a Anjali a otra habitación. Yo podía verla desde la puerta mientras le revisaban los brazos. Ella lloraba y asentía, finalmente capaz de contar su verdad. Los oficiales y los trabajadores tomaban fotos de los moretones. La policía empezó a anotar nombres y pedir documentos, y el ambiente se volvió tan tenso que casi se podía cortar con un cuchillo. El tío Dev se abrió paso entre la multitud y agarró a su hija del cabello. Ella gritó y un oficial intervino de inmediato, separándolos. Eso empeoró todo. Ahora nos vigilaban con más atención. Los hombres no podían castigar a sus hijas frente a las autoridades, y su frustración se notaba en el aire. El jefe de policía anunció que cancelaban la boda. Dijo que iban a investigar denuncias de abuso y matrimonio infantil. El novio, viendo que los oficiales estaban ocupados intentando calmar el caos entre familias peleando y gritando, se escapó durante el alboroto. Esta vez nadie intentó detenerlo. Mi padre me arrastró hasta el coche, sin soltarme ni un segundo. No decía nada, pero podía sentir su enojo ardiendo como fuego. Mi madre nos seguía de cerca, apretando su rosario con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No me había mirado ni una sola vez desde que hablé. Las demás familias también se iban, jalando a sus hijas consigo. El estacionamiento era un caos de puertas que se azotaban y motores rugiendo. En el coche, los nudillos de mi padre estaban blancos en el volante. Me dijo que había destruido la reputación de nuestra familia, que jamás podríamos volver a mostrar la cara. Dijo que los demás hombres jamás volverían a respetarlo. Mi madre solo seguía rezando en voz baja. Las palabras en sánscrito eran apenas audibles. Yo miraba por la ventana, tratando de no llorar, viendo las luces de la ciudad pasar borrosas. Al llegar a casa, mi padre me llevó directo a mi cuarto. Me quitó el celular y la laptop, metiéndolos en los bolsillos. Dijo que me quedaría ahí hasta que él decidiera qué hacer conmigo. Cerró la puerta con llave desde afuera, y el clic sonó como una sentencia definitiva. Lo escuché bajar furioso y empezar a hacer llamadas. Su voz resonaba por el suelo. A través del ducto del aire lo oía hablar con mis tíos. Les advertía que la policía estaba haciendo preguntas. Les dijo que mantuvieran a sus hijas lejos de la escuela por unos días, hasta que las cosas se calmaran. Mencionó algo sobre una reunión de emergencia en la casa del abuelo. Intenté dormir, pero no podía dejar de pensar en Anjali. Me preguntaba a dónde la habrían llevado, si estaba a salvo ahora. Ojalá que sí. También pensaba en las otras chicas que hablaron. Sus papás probablemente estaban haciendo lo mismo que el mío, encerrándolas como si fueran secretos peligrosos. Cerca de la medianoche, escuché un golpecito suave. Mi tía Mira se deslizó en el cuarto con un plato de comida, arroz con dal, todavía caliente. Ella era una de las mujeres silenciadas, pero me tocó la cara con ternura. Señaló la comida y luego su corazón. Entendí que estaba orgullosa de mí, aunque nunca pudiera decirlo en voz alta. Sacó su teléfono y me mostró unos mensajes. Mis primas estaban texteándose en un grupo del que yo ni sabía. Me agradecían por haber hablado, pero también estaban asustadas. Algunas ya estaban encerradas en sus cuartos también. Sus papás estaban furiosos, amenazando con mandarlas de regreso antes de tiempo. Mi tía se fue tan calladamente como llegó. Comí lo que me trajo y traté de pensar con claridad. Sabía que esto apenas era el principio. Los hombres se reagruparían y contraatacarían. Siempre lo hacían cuando sentían que su poder estaba en peligro. Buscarían la forma de retomar el control. A la mañana siguiente, mi padre abrió la puerta al amanecer. Me dijo que me pusiera mi mejor sari, el azul con bordado dorado. Íbamos a la casa del abuelo. Todos los hombres estarían allí para el consejo, y yo sabía que eso era grave. El abuelo fue quien inició la tradición del silencio en nuestra familia, hace ya 3 generaciones. El trayecto duró 2 horas por caminos rurales llenos de curvas. Mi padre no dijo ni una sola palabra en todo el camino. Mi madre también fue, sentada atrás, aún apretando su rosario como si la vida le fuera en ello. Yo miraba cómo la ciudad se transformaba en campo, los edificios dando paso a prados y bosques. El abuelo vivía en una casa enorme, apartada de todo y de todos, aislada e imponente. Al llegar, conté 20 autos en la entrada. Todos mis tíos estaban allí. Algunos primos que no veía desde hacía años habían manejado toda la noche para asistir, pero solo los hombres. Estaban reunidos en la sala principal, sentados en círculo sobre cojines. Mi abuelo se sentaba en su sillón como un rey celebrando audiencia. Me hicieron pararme en el centro del círculo. El abuelo me pidió que explicara mi comportamiento. Le conté sobre los moretones de Anjali, manteniendo la voz firme. Dije que ese matrimonio era un error, que ella era solo una niña. Se rió y dijo que yo era demasiado joven para entender nuestras costumbres, que me habían contaminado las ideas americanas. El interrogatorio duró horas. Querían saber quién me había enseñado a ser tan irrespetuosa. Querían nombres de todas las chicas que sabían lenguaje de señas. Yo repetía una y otra vez que solo había hablado por Anjali, nada más. Mi tío Raj se levantó gritando que yo mentía, que había envenenado las mentes de todas sus hijas. Tenía la cara roja de furia, las venas marcadas en la frente, caminando como fiera enjaulada. La habitación se sentía asfixiante. El abuelo estaba al frente de la mesa larga de madera, con los dedos entrelazados frente al rostro. Los demás hombres, mi padre, mis tíos, primos mayores, formaban un semicírculo a mi alrededor. La luz del techo proyectaba sombras duras en sus caras, haciéndolos parecer extraños, no familia. Entonces empezaron a traer a mis primas, una por una. La primera fue Kavya,
la hermana menor de Priya, que apenas tenía 12 años. Temblaba como una hoja, su cuerpecito perdido dentro de un salwar kameez que le quedaba enorme. Sus ojos, normalmente brillantes, ahora estaban desorbitados de terror. El abuelo le preguntó si sabía lenguaje de señas. Ella me miró, luego al suelo, los labios temblando. Su padre le dio una palmada en la parte de atrás de la cabeza y le ordenó que hablara. El sonido retumbó en toda la sala. Asintió con la cabeza, con lágrimas bajándole por la cara, y yo deseaba poder abrazarla y decirle que todo iba a estar bien, pero no podía moverme de mi silla. Trajeron a 8 chicas más. Algunas admitieron saber ASL de inmediato, con la voz apenas audible. Otras lo negaron hasta que sus padres las amenazaron con consecuencias que ni quiero imaginar. Maya, que tenía 14, fue la que aguantó más. Juraba que no sabía nada hasta que su padre le apretó la muñeca con tanta fuerza que gritó. La más pequeña era Asha, solo 9 años. Ni siquiera entendía por qué estaba en problemas. Solo lloraba buscando a su mamá, que no tenía permitido entrar al cuarto. Su vocecita llamándola una y otra vez. Mami, mami, hasta que su papá le ordenó que se callara. Mi abuelo declaró que esto era una infección que había que erradicar. Su voz tenía ese tono autoritario absoluto que había regido nuestra familia por décadas. Dijo que todas las niñas que aprendieron lenguaje de señas harían la ceremonia del silencio de inmediato. No importaba si aún faltaban años para que cumplieran 16. Dijo que los tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. Los otros hombres asintieron, algunos con entusiasmo, otros con una incomodidad que no se atrevieron a expresar. Nos separaron en diferentes cuartos. A mí me llevaron al sótano, un espacio frío de concreto, con una pequeña ventana cerca del techo que apenas dejaba pasar luz, lo justo para recordarme que el mundo exterior seguía existiendo. Las paredes eran de bloques grises sin pintar, que absorbían cualquier rastro de calor. Había un colchón delgado en el piso que olía a humedad, y un balde en la esquina que prefería no mirar demasiado. El abuelo dijo que me quedaría ahí hasta que aprendiera lo que era el respeto. La puerta era de madera gruesa, con una cerradura pesada que sonó como una sentencia cuando se fue. La primera noche fue la peor. El concreto helado se filtraba a través del colchón delgado. Escuchaba la casa crujir sobre mí, como si estuviera digiriendo todo lo que había pasado. Cada ruido me hacía brincar. Pasos, voces apagadas, puertas que se abrían y cerraban. Me envolví en la única manta áspera que me habían dejado, e intenté no pensar en arañas, ni ratones, ni en cuánto tiempo pensaban dejarme ahí. Me mantuvieron abajo por 3 días. 2 veces al día, alguien bajaba arroz y agua. El arroz siempre estaba frío. A veces venía con unos pocos pedazos de dal. Los servían en un plato de acero que resonaba contra el concreto al dejarlo en el suelo. Nadie me hablaba. Podía escuchar pasos arriba, voces apagadas que quizá eran discusiones, o tal vez solo conversaciones normales. Era imposible saberlo desde el sótano. A veces escuchaba llanto que podría haber sido de mis primas más pequeñas. Ese sonido me apretaba el pecho con una mezcla de culpa e ira. Hacía flexiones y saltos para mantenerme caliente y no perder la cabeza. Los contaba obsesivamente. 20 flexiones, 50 saltos, y otra vez desde el principio. Recitaba poemas que había memorizado para la escuela. Cantaba bajito canciones para mí misma. Practicaba señas contra la pared, donde nadie pudiera verme. Marcaba el paso del tiempo por el rectángulo de luz solar que se deslizaba por el piso desde la ventana. Cuando desaparecía al atardecer, la oscuridad era total. En la mañana del 4.º día, escuché un auto llegar. El sonido del motor era diferente al de los autos de la familia. Luego escuché voces que no reconocía. Una mujer preguntaba por mí, con un tono profesional y firme. La voz del abuelo, suave como la miel, respondía que tenía gripe y estaba descansando. Pero la mujer insistió en verme. Dijo que era mi orientadora escolar. La señora Brown había venido a buscarme. Mi corazón dio un brinco de esperanza y miedo al mismo tiempo. Empezaron a discutir. La voz del abuelo se elevó un poco, perdiendo esa suavidad controlada, pero la de la señora Brown se mantuvo firme, usando palabras como reportante obligatorio y verificación de bienestar. Después, escuché pasos bajando con rapidez y furia. Mi abuelo abrió la puerta y me susurró entre dientes que me arreglara. La luz repentina desde la escalera me hizo entrecerrar los ojos. Me lanzó un sari limpio y me ordenó cambiarme rápido. Dijo que si intentaba algo, mis primas pagarían las consecuencias. Tenía la mirada tan fría como una piedra en invierno. Me vestí con manos temblorosas, intentando alisar mi cabello enredado con los dedos. La ropa limpia se sentía extraña después de tantos días con el mismo atuendo. Mi abuelo esperaba afuera, golpeando el suelo con el pie, impaciente. Cuando salí, me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó marcas y me llevó escaleras arriba. Me presentaron en la sala. La señora Brown estaba de pie con los brazos cruzados, su rostro usualmente cálido endurecido por la preocupación. Me observó de arriba abajo, notando mi cabello desordenado, mi piel pálida, las ojeras marcadas. Me preguntó si estaba bien. Asentí y dije que había estado enferma, pero ya me sentía mejor. La mentira me sabía amarga. Mi abuelo estaba justo detrás de mí, con la mano pesada sobre mi hombro, presionando lo suficiente para que no olvidara su presencia. La señora Brown preguntó por qué no había respondido el celular. Mi abuelo respondió con naturalidad que había estado en reposo, sin acceso a electrónicos. Orden del doctor por una fuerte migraña. Ella no se veía convencida.
Entrecerró los ojos mientras nos observaba. Pidió hablar conmigo en privado. Mi abuelo dijo que eso no era apropiado en nuestra cultura, que las niñas solteras no se reunían solas con desconocidos. Ella lo miró en silencio por un momento, y vi cómo procesaba esa información, guardándola mentalmente. Después, me miró directamente. Me preguntó si recordaba lo que habíamos aprendido la semana pasada en la clase de lenguaje de señas. El corazón me latía tan fuerte que creía que todos podían oírlo. Sabía que era mi oportunidad. Mientras mi abuelo no podía verme, hice la seña de ayuda con toda la claridad posible. Mis dedos se movieron en el patrón familiar que habíamos practicado tantas veces. Su expresión no cambió, pero noté que lo vio. Vi cómo se le agrandaron los ojos apenas un poco, antes de volver a controlar su rostro. Dijo que esperaba verme pronto en clase y se fue. En cuanto su auto desapareció por el camino, mi abuelo me dio una bofetada. El golpe me hizo girar la cabeza y sentí el sabor de sangre donde mis dientes me cortaron el interior de la mejilla. Me había visto reflejada en la ventana. Me llamó niña tonta y dijo que acababa de empeorarlo todo para todos. Me arrojó de vuelta al sótano, empujándome tan fuerte que casi caigo por las escaleras. Lo escuché haciendo más llamadas, su voz urgente y llena de rabia. Esa noche no pude dormir. La cara me palpitaba donde me había golpeado, y no dejaba de repasar la visita de la señora Brown. ¿Lo habría entendido? ¿Volvería? ¿O de verdad había empeorado todo, como decía mi abuelo? Apoyé la espalda contra la pared fría e intenté no llorar. Al día siguiente, la señora Brown volvió. Esta vez trajo a una trabajadora social llamada Janet, una mujer de mediana edad con ojos amables y una actitud firme. Dijeron que estaban haciendo una verificación de bienestar, que era un procedimiento estándar cuando un estudiante faltaba varios días. Mi abuelo no tuvo más opción que dejarlas entrar, aunque su sonrisa estaba forzada. Rápidamente llamó a algunas de las tías para que la casa pareciera normal. En minutos estaban cocinando y limpiando como si fuera un día cualquiera, llenando el aire con olor a especias y ruidos cotidianos. Volvieron a arreglarme. Mi tía me peinó bruscamente y me pellizcó las mejillas para que tomaran color. Me vistieron con un salwar camisa azul brillante y me entrenaron en qué decir. Mi tía me susurró que si no cooperaba, ya tenían elegidos esposos para todas nosotras. Me mostró fotos en su celular, hombres de 30 o 40 años, algunos ya casados, todos de familias tradicionales del país de origen. Planeaban mandarnos de regreso esa misma semana. Me senté en la sala tratando de parecer normal, mientras por dentro me consumía el miedo y la rabia. La trabajadora social me hizo preguntas sobre la escuela y la casa. Di las respuestas ensayadas mientras mi abuelo nos observaba desde su sillón, su presencia tan pesada como una piedra. Pero yo había escondido mi cuaderno de lenguaje de señas en el regazo, debajo de un cojín. Cuando me moví para responder una pregunta sobre mis materias favoritas, lo dejé caer. Las hojas se desparramaron por el suelo, mostrando meses de práctica, notas de cómo enseñaba a mis primas, dibujos de manos formando palabras. Janet se agachó para recogerlas y vio las páginas llenas de señas. Las fue recogiendo con calma, una por una, observándolas con atención. Me las devolvió con una pequeña inclinación de cabeza que mi abuelo no alcanzó a ver. Tomó fotos de la casa, diciendo que era procedimiento estándar, su cámara haciendo clic sin parar. Fotografió las cerraduras en las puertas, las rejas en las ventanas que mi abuelo aseguraba que eran, por seguridad. Dijo que regresarían para hacer visitas de seguimiento. La mandíbula de mi abuelo se tensó, pero sonrió y dijo que siempre serían bienvenidas, que no había nada que ocultar. Después de que se fueron, todo se aceleró. Mi abuelo llamó a una reunión familiar de emergencia. Dijo que la ceremonia sería esa misma noche, que no podían esperar más. Llamó a todas las familias para que vinieran de inmediato. Dijo que el mundo exterior intentaba destruir nuestras tradiciones y que debían actuar sin perder tiempo. Los hombres comenzaron a preparar la sala principal, moviendo muebles, colocando objetos ceremoniales con la eficiencia de quien lo ha hecho muchas veces. Sacaron a las chicas de sus escondites. Nos veíamos mal, el cabello sucio, la ropa arrugada, los ojos vacíos de haber visto demasiado. Algunas tenían moretones que intentaban disimular. Nos hicieron bañarnos y vestirnos con saris blancos. Blanco por pureza, decían. Blanco como fantasmas. Blanco como rendición. La tela se sentía pesada sobre mi piel. Nos formaron por edades en la sala de preparación. Yo era la mayor, así que iría primero. Miré a las demás. Kavya seguía temblando. Maya estaba desafiante pero con miedo. Y la pequeña Asha parecía confundida, buscando a su mamá. El cuarto se fue llenando de parientes mientras caía el atardecer, proyectando sombras largas por las ventanas. Los hombres se sentaron en círculo sobre cojines, con el rostro serio bajo el peso de la tradición. Las mujeres silenciadas estaban contra las paredes como centinelas, sus hilos rojos visibles en las muñecas, la mirada clavada en el suelo. Sobre una mesa baja estaban los platos de plata con hilo rojo y tijeras. Los objetos ceremoniales brillaban bajo la luz de las lámparas, herramientas de una costumbre que había robado voces por generaciones. Sentí náuseas al verlos. Mi abuelo comenzó a cantar en sánscrito, su voz grave marcando el ritmo. Los demás hombres lo siguieron, y sus voces crearon un canto hipnótico que parecía hacer vibrar el aire. Encendieron incienso que volvió el ambiente espeso y difícil de respirar.
sándalo, y algo más que me mareaba. El humo se enroscaba hacia el techo como dedos intentando atrapar algo. Mi padre se acercó con el hilo rojo. Sus manos temblaban apenas, pero su rostro era puro mármol. No fue capaz de mirarme a los ojos. Miré a mis primas. Algunas lloraban en silencio. Las lágrimas les bajaban por las mejillas. Otras miraban fijo al frente, ya practicando su silencio. La más pequeña se chupaba el dedo, una costumbre que había dejado hacía años. Pensé en Angeli, donde sea que estuviera ahora. Pensé en todas esas mujeres paradas contra la pared, décadas de silencio comprimidas entre ellas como flores secas en un libro. Pensé en la señora Brown y en Janet. Allá afuera, en un mundo donde las voces de las mujeres sí valían, tomé mi decisión. Cuando mi padre extendió la mano hacia mí, hice la seña de ahora a las demás. Habíamos practicado ese momento en susurros y gestos cuando los adultos no nos miraban. Salimos corriendo en todas direcciones. Los hombres no lo esperaban. Teníamos rutas de escape memorizadas. Sabíamos qué ventanas abrían, qué puertas daban a dónde. Algunas chicas corrieron hacia las puertas, otras hacia las ventanas. El cuarto se convirtió en un caos total. Los saris blancos parecían pájaros en vuelo. Corrí hacia la cocina, donde sabía que había una puerta trasera. Mi tío Dev atrapó a mi prima cerca de las escaleras, sujetándola por la dupata. Ella se giró bruscamente, dejando el pañuelo en sus manos. Dos chicas lograron salir antes de que las alcanzaran en el jardín. Escuchaba gritos y llantos por todas partes. Mi sari se enredaba en mis piernas, haciéndome tropezar. Lo levanté, sin importarme ya la decencia. Entré corriendo a la cocina. Las mujeres estaban allí, cocinando como siempre hacían durante las ceremonias. Las ollas servían en la estufa y el olor familiar de dal y arroz llenaba el aire. Se quedaron mirándome, sorprendidas. Les rogué que nos ayudaran. Las palabras se me caían de la boca. La mayoría desvió la mirada, entrenadas por años de miedo. Sus manos seguían moviéndose como por reflejo. Pero mi tía Mira dio un paso al frente. Siempre había sido diferente, más callada en su forma de rebelarse. Se plantó en la entrada justo cuando apareció mi padre, jadeando de la persecución. Le ordenó que se apartara. Ella negó con la cabeza, un gesto simple que hizo temblar los cimientos de nuestro mundo. Otra tía se unió, luego otra. Poco a poco, las mujeres silenciadas formaron una muralla entre nosotras y los hombres. Por primera vez en décadas, elegían un lado. Mi padre intentó empujarlas, pero ellas entrelazaron los brazos, sus hilos rojos como cadenas que las unían. Entonces apareció mi abuela. Ya no asistía a las ceremonias. Se quedaba en su cuarto con sus recuerdos y fotografías de una vida antes del silencio. Pero ahí estaba ahora, con 90 años y una fuerza que imponía respeto. Su cabello blanco suelto sobre los hombros en lugar de su moño habitual. Todavía llevaba su hilo rojo, el mismo desde que fue silenciada a los 16. La tela estaba descolorida por las décadas, pero nunca se había roto. Lo arrancó de su muñeca con dedos torcidos por la artritis. Y habló por primera vez en 40 años. Su voz era áspera pero clara, como una puerta oxidada abriéndose. Les dijo a sus hijos que se detuvieran, que había visto esa tradición destruir demasiadas vidas. Había visto demasiadas niñas brillantes apagarse. Dijo que había callado cuando silenciaron a sus hijas, pero no lo permitiría con sus nietas. Sus palabras llenaron el cuarto como agua rompiendo una represa. Todo quedó en silencio. Hasta las ollas en la estufa parecían haber dejado de hervir. Mi abuelo la miraba como si fuera una extraña. Ella caminó entre los hombres, que se apartaban como si estuviera separando el mar. Sus pasos eran lentos pero firmes. Tomó las tijeras del plato ceremonial y cortó cada hilo rojo en pedazos. El sonido de las tijeras era ensordecedor. Luego miró a las mujeres alineadas contra la pared. Les dijo que podían hablar, que su silencio les había dado a los hombres demasiado poder durante demasiado tiempo. Dijo que había pasado 40 años arrepintiéndose de haber callado. 40 años con palabras pudriéndosele en la garganta. Una por una, las mujeres empezaron a quitarse los hilos. Algunas lloraban mientras lo hacían. Años de emociones reprimidas saliendo de golpe. Otras reían. Ese sonido, oxidado y hermoso. Mi madre se quitó el suyo y dijo mi nombre por primera vez en años. Escucharla me hizo llorar. Los hombres no sabían qué hacer. Ahora estaban en minoría. Y más importante aún, la autoridad moral que tanto reclamaban se les desmoronaba. Algunos tíos intentaron agarrar a sus esposas, pero ellas se mantuvieron firmes. Una de mis tías le dijo a su marido que si insistía, se iría y se llevaría a sus hijas, que ya tenía las maletas hechas, que llevaba años preparándose. Otras mujeres hicieron amenazas similares. La revolución que habíamos empezado con lenguaje de señas se había convertido en algo mucho más grande. Mi abuelo ordenó que todos se detuvieran. Su voz ya no tenía poder, sonaba casi como un ruego. Dijo que las tradiciones existían por una razón, que habían mantenido fuerte nuestra cultura, pero su propia madre se rió. Una risa como campanas resonando. Le preguntó qué razón justificaba robarle la voz a una mujer. Le preguntó si alguna vez se había preguntado qué habría dicho su esposa todos esos años si hubiese podido hablar, si sabía cuáles eran los colores favoritos de sus hijas, sus sueños, sus miedos,
Su silencio fue respuesta suficiente. La ceremonia se vino abajo como una casa de naipes. Las familias empezaron a discutir. Años de resentimiento salieron a flote. Algunos hombres intentaron retomar el control, pero sus esposas e hijas ya no estaban dispuestas a escucharlos. Mi padre se veía perdido cuando mi madre le dijo todo lo que pensaba de su cobardía. Le dijo que se había escondido detrás de la tradición en vez de pensar por sí mismo, que lo había amado una vez, pero ya no sabía si aún lo hacía, que tendría que redescubrir quién era ella, ahora que tenía voz. Durante las semanas siguientes, todo cambió. La familia que parecía tan sólida, tan eterna, mostró sus grietas. Algunas familias se separaron por completo. Los tradicionalistas más estrictos cortaron lazos con quienes abandonaron las reglas del silencio. Mis primas eran enviadas de casa en casa mientras sus padres decidían en qué lado estaban. Nuestra red de chicas se mantenía fuerte, mandando mensajes todo el tiempo, compartiendo recursos y apoyo. Creamos un grupo secreto en Facebook donde podíamos hablar con libertad. La señora Brown ayudó a varias a denunciar el abuso ante las autoridades. Nos conectó con terapeutas y abogados que entendían el contexto cultural, pero que no aceptaban la cultura como excusa para el maltrato. Algunos casos avanzaron, otros no, pero la amenaza fue suficiente para que algunos hombres reconsideraran sus actos. La comunidad ya no podía ocultar lo que pasaba. La prensa local recogió la historia. Periodistas llamaban pidiendo entrevistas. Mis padres casi no me dirigían la palabra al principio. La casa se sentía diferente, como si las paredes estuvieran aprendiendo a convivir con nuevos sonidos. Luego mi madre empezó a cocinar mis comidas favoritas. Aloo paratha, con extra de mantequilla, la kulfi de mango que hacía cuando yo era niña. Me preguntó sobre la escuela, con voz tímida, tropezando con las palabras. Me contó historias de su infancia, antes del silencio, que quería ser maestra, que le encantaba cantar. Mi padre tardó más, pero un día me pidió que le enseñara lo que había aprendido en lenguaje de señas. Sus dedos eran torpes, pero le enseñé a decir, lo siento. Algunas primas se fueron a vivir con parientes que ya habían abandonado las viejas costumbres. Otras se quedaron con padres que estaban empezando a cambiar. A unas pocas las enviaron de vuelta al país de origen, pero esta vez tenían teléfonos y se mantenían en contacto. Seguíamos enseñándonos ASL por si acaso, pero también porque ya era nuestro idioma de rebeldía, nuestra libertad secreta. Mi abuela se convirtió en nuestra aliada más inesperada. Visitaba a las familias y hablaba sobre sus décadas de silencio forzado. Les contaba a los hombres todo lo que se habían perdido por no escuchar a sus esposas. Hablaba de los poemas que había compuesto en su cabeza, los chistes que nunca pudo contar, los consejos que quiso dar. Les decía a las mujeres que eran más fuertes de lo que creían. Algunas la escuchaban, otras no, pero ella seguía hablando, recuperando 40 años de silencio. En la siguiente reunión familiar, todo se sintió distinto. Era Diwali, normalmente nuestra celebración más grande. La mitad de la gente de siempre no asistió, pero los que sí fueron, llevaron su voz. Las mujeres hablaban y reían. Sus palabras se mezclaban con los fuegos artificiales. Algunas todavía llevaban sus hilos rojos, pero ahora era por elección, y eso lo cambiaba todo. Los hombres parecían más pequeños, ya no eran los únicos con derecho a hablar. Anjali estaba allí con su hermana. Vivía con unos primos progresistas y asistía a la escuela. Todavía tenía pesadillas, pero estaba sanando. Se había cortado el cabello como acto de rebeldía y usaba jeans en lugar de ropa tradicional. Me dio las gracias por haber hablado. Le dije que lo habíamos hecho juntas. Sin las otras chicas poniéndose de pie también, nada habría cambiado. Éramos la voz unas de otras cuando no teníamos la propia. Seguíamos enseñando lenguaje de señas, pero ahora era solo otra forma de comunicarnos. Algunas madres lo aprendían para poder hablar con hijas que aún estaban encontrando su voz después de años de silencio. Creamos señas para sentimientos que habían estado enterrados demasiado tiempo. Señales para la frustración de las palabras no dichas, para la alegría de hablar con los oídos, para el miedo que aún quedaba. El idioma que empezó como una rebelión se convirtió en sanación. Mi padre, mi madre, se disculparon meses después. Estábamos sentados en el jardín, el mismo donde él me enseñó a andar en bici, donde habíamos plantado tomates cuando yo tenía 7. Me dijo que había seguido las tradiciones sin cuestionarlas, porque era lo que había hecho su padre. Dijo que ver a mi madre recuperar su voz le hizo darse cuenta de todo lo que se había perdido. Me dijo que estaba orgulloso de mí, por ser más valiente de lo que él jamás fue. Aún le costaban los cambios, pero estaba intentando. No todos cambiaron. Algunas familias se aferraron más fuerte a lo viejo. Se mudaron a comunidades donde todavía se practicaban esas normas. Nos llamaban corrompidas. Decían que habíamos perdido nuestra cultura. Algunas chicas se nos perdieron, casadas a la fuerza antes de que pudieran rebelarse. No pudimos salvar a todas. Ese peso lo sigo cargando. Pero habíamos hecho una grieta en el muro del silencio que existía desde generaciones atrás. Y por esas grietas, las voces empezaban por fin a liberarse. Los meses siguientes a eso, los Diwalis fueron raros. Algunas familias fingían que nada había cambiado, mientras otras simplemente se desmoronaban. El papá de mi prima Kavya intentó arreglarle un matrimonio, aunque ella solo tenía 13 años.
Había encontrado a un tipo de 35, dueño de una tiendita, allá en la tierra natal. Creía que si se apuraba, podría casarla antes de que alguien lo detuviera, pero Kavya había aprendido algo más que lenguaje de señas con nosotras. Grabó a su papá hablando de los planes en su celular, envió el audio a nuestro grupo y supimos que teníamos que actuar rápido. Llamé a la señora Brown, y ella contactó a las autoridades. En 2 días, Kavya estaba viviendo en mi casa mientras su papá lidiaba con una visita de protección infantil. Mi casa se volvió casi como un refugio temporal para primas, escapando de situaciones peligrosas. A mis padres no les encantaba al principio, pero mi mamá decía todo el tiempo que ojalá alguien la hubiera ayudado a ella a esa edad. Llegamos a tener 3 chicas viviendo con nosotras. Mi papá convirtió el sótano, el mismo donde me habían encerrado en casa de mi abuelo, en un dormitorio. Este tenía paredes pintadas, ventanas y ninguna cerradura en las puertas. Una noche, el tío Dev apareció en la puerta exigiendo que le devolviéramos a su hija. Estaba borracho y furioso, golpeando la puerta tan fuerte que las ventanas temblaban. Mi padre, por primera vez en la vida, se le enfrentó. Le dijo a Dev que se fuera o llamaría a la policía. Se empujaron en el jardín de enfrente. Los vecinos salieron a ver. Alguien sí llamó a la policía y Dev pasó la noche en la cárcel. Después de eso, las cosas escalaron. Las familias tradicionalistas comenzaron a organizarse. Hacían reuniones en casa del abuelo para ver cómo recuperar el control. Pero alguien nos filtró sus planes. Pensaban sacar a todas las niñas de la escuela y enviarlas de regreso inmediatamente. Ya habían comprado los pasajes para algunas. Tuvimos que actuar rápido. La señora Brown nos ayudó a contactar a un abogado especializado en custodia. Algunas chicas pudieron solicitar órdenes de protección. Otras tuvieron que esconderse con parientes que las apoyaban. Era como una especie de red clandestina para chicas adolescentes que trataban de evitar matrimonios forzados. La comunidad se partió por completo. En el supermercado, las familias se cruzaban de pasillo para evitarse. El templo tuvo que hacer 2 servicios separados porque ya nadie quería rezar junto. Algunos de mis tíos intentaron fundar su propio templo donde las reglas antiguas aún se cumplieran, pero no consiguieron suficientes fieles. Mi abuelo intentó un último acto de poder. Convocó una reunión con todos los ancianos varones de los estados vecinos. Iban a votar si desterraban oficialmente a las familias que habían abandonado la tradición del silencio. Creía que si suficientes comunidades se unían, podrían presionar a todos para que volvieran a alinearse. Pero mi abuela tenía sus propios planes. Había pasado esos meses hablando con mujeres de otras comunidades. Organizó una reunión alternativa el mismo día. Mujeres que habían sido silenciadas durante décadas viajaron desde cientos de kilómetros. Llenaron un centro comunitario que habíamos alquilado. Sus hilos rojos se habían quedado en casa. La reunión de los hombres reunió a unas 30 personas. La de las mujeres, más de 200. Mi abuela se levantó y volvió a contar su historia, pero esta vez dio nombres. Dijo qué anciano había golpeado a su esposa por tararear mientras cocinaba. Habló de la chica que se quitó la vida antes que ser silenciada. Tenía fechas y detalles que hicieron que los argumentos de tradición sonaran como lo que realmente eran: control y abuso. Algunas mujeres de otras comunidades volvieron a casa y se quitaron sus hilos ese mismo día. Sus esposos llamaron furiosos a mi abuelo, diciendo que su familia había infectado a la suya con rebeldía. La red de apoyo ya no era solo nuestra familia. Comenzamos a recibir mensajes de chicas en otros estados preguntando cómo aprender lenguaje de señas, cómo resistir. Mi papá perdió su trabajo porque su jefe era uno de los tíos tradicionales, pero mi mamá consiguió empleo por primera vez en 20 años. Trabajaba en una guardería. Por fin pudo enseñar, como siempre había soñado. Su voz se fortalecía cada día. Cantaba mientras cocinaba, desafinada, pero feliz. La siguiente crisis fue cuando el tío Raj intentó secuestrar a su hija de la escuela. Llegó con otros 2 hombres e intentaron forzarla a entrar en una camioneta, pero la escuela estaba preparada. Ya los habíamos alertado de posibles intentos. Cerraron todo de inmediato y llamaron a la policía. Lo arrestaron en el estacionamiento, mientras su hija miraba desde la ventana de un aula. Ahí fue cuando todo se volvió realmente feo. Las familias tradicionales comenzaron a amenazar a cualquiera que nos ayudara. Nos pincharon las llantas del auto. Alguien lanzó un ladrillo por nuestra ventana. Mi papá instaló cámaras de seguridad y mi mamá aprendió a usar gas pimienta. Nos movíamos en grupo y nos avisábamos constantemente, pero no pensábamos rendirnos. Las chicas que habían sido forzadas a casarse empezaron a pedir ayuda. Algunas lograron divorciarse o anular sus matrimonios. Otras estaban atrapadas, pero al menos podían hablar con nosotras, saber que no estaban solas. Recaudamos fondos para ayudar a algunas a empezar de nuevo. Mi prima Maya se convirtió en nuestra vocera. Ahora tenía 16 años y era valiente como pocas. Abrió un canal en YouTube donde contaba nuestras experiencias. Sus videos se volvieron virales en nuestra comunidad y más allá. Recibió amenazas, pero también mensajes de chicas de todo el mundo que vivían situaciones similares. El punto de quiebre fue en el cumpleaños número 16 de mi prima Neha. Sus padres eran tradicionales, pero ya empezaban a dudar. Habían planeado una ceremonia pequeña, no el silencio completo, solo el acto simbólico de atarle el hilo. Neha fingió aceptar, hasta que llegó el momento. Entonces se levantó y dio un discurso que llevaba semanas practicando. Habló de que quería ser doctora, de que tenía sueños que necesitaban voz. Dijo que amaba a sus padres, pero no sus tradiciones.
Se quitó el hilo que acababan de atarle y lo devolvió. Su madre empezó a llorar y también se quitó el suyo. Su padre se quedó helado mientras su esposa decía su nombre por primera vez en 20 años. Ese se convirtió en el patrón. Las chicas fingían seguir la tradición, hasta que en el momento clave decían que no. Algunas familias lo aceptaban, otras estallaban, pero cada no hacía que el siguiente fuera más fácil. La tradición moría, un cumpleaños a la vez. La salud de mi abuelo empezó a deteriorarse. Creo que perder el control le rompió algo por dentro. Tuvo un infarto y pasó semanas en el hospital. Mi abuela se sentaba a su lado todos los días, hablándole sin parar, recuperando todos los años de silencio. No sé si él la escuchaba, pero ella necesitaba hablar. Cuando salió, ya no era el mismo. Se veía más pequeño. Dejó de convocar reuniones. Dejó de intentar controlar a todos. Pasaba sus días sentado en el jardín, viendo cómo el mundo cambiaba sin él. A veces me daba lástima, pero entonces recordaba el sótano y el miedo en los ojos de mis primas. En el siguiente Diwali hicimos 2 celebraciones, una con las familias tradicionales, otra con el resto de nosotras. La nuestra era ruidosa, llena de voces de mujeres y risas. Podíamos escuchar la otra al otro lado del pueblo, callada y apagada. Algunas familias mandaban representantes a ambas, intentando vivir en ambos mundos. Anjali fue aceptada en la universidad, estudiaba leyes, quería ayudar a otras chicas en nuestra situación. Aún tenía cicatrices, físicas y emocionales, pero estaba construyendo su vida. Su hermanita vivía con ella, lejos del matrimonio que su padre había planeado. Mis padres renovaron sus votos en su aniversario. Esta vez, mi madre dijo sus promesas con su propia voz. Prometió no callar nunca más, enseñar a sus hijas a alzar la voz. Mi padre prometió escucharla, valorar sus palabras. No era perfecto, pero era real. Las clases de lenguaje de señas continuaron, pero ahora eran solo para comunicarse, por gusto. Enseñábamos a padres y hermanos, creando un lenguaje verdaderamente inclusivo. Algunas de las mujeres mayores tenían dificultad por la artritis, pero lo intentaban igual. Habían esperado demasiado para poder expresarse libremente. La señora Brown recibió un premio del Estado por su intervención. Nos llevó a todas a la ceremonia. Hicimos la seña de gracias al mismo tiempo, un mar de manos moviéndose juntas. Ella lloró y dijo que habíamos enseñado más nosotras a ella que ella a nosotras. Algunas familias se mudaron, incapaces de aceptar los cambios. Buscaron comunidades donde aún se practicaban las viejas costumbres, lugares donde las voces de sus hijas serían silenciadas a los 16. No pudimos salvar a todas, pero estaríamos listas si alguna de ellas nos buscaba algún día. Mi madre falleció esa primavera. En su funeral, cientos de mujeres hablaron sobre cómo las había inspirado. Compartieron historias sobre sus primeras palabras después del silencio, del valor que ella les había dado. Incluso algunos hombres hablaron. Admitieron que habían estado equivocados. Mi abuelo se sentó en la primera fila, perdido sin la voz de ella llenando sus días. Cuando me gradué de la preparatoria, la tradición del silencio estaba casi muerta en nuestra comunidad. Algunas familias aún hacían ceremonias simbólicas con hilos temporales, que duraban un día o una semana. Otras la habían abandonado del todo. Unas pocas se aferraban a lo antiguo, pero estaban cada vez más aisladas. Conseguí una beca para ir a la universidad. Iba a estudiar trabajo social. Quería ayudar a otras chicas atrapadas por tradiciones que las lastimaban. Mis padres estaban orgullosos, aunque mi papá aún se sorprendía cuando opinaba con firmeza durante la cena. La red que habíamos creado se convirtió en una organización formal. Conseguimos registros sin fines de lucro y financiamiento para ayudar a niñas a escapar de matrimonios forzados y del abuso. Organizábamos talleres de lenguaje de señas y defensa personal. Algunas de las mujeres que habían pasado más tiempo en silencio se convirtieron en nuestras defensoras más apasionadas. En la última reunión familiar antes de irme a la universidad, conté voces en vez de silencios. 23 mujeres hablando, riendo, discutiendo, cantando. Mi prima más chiquita hizo un baile con una canción que ella misma escribió. Mis tías debatían sobre política mientras cocinaban. Mi madre contaba historias vergonzosas de mi infancia. Los hombres, en su mayoría, ya se habían adaptado. Ayudaban con la cocina, la limpieza, cosas que antes veían como indignas. Escuchaban cuando sus esposas e hijas hablaban. Algunos todavía se notaban incómodos, pero lo estaban intentando. El cambio era lento, pero real. A veces todavía uso señas cuando las palabras no son suficientes. El idioma que nos salvó se volvió parte de nosotras. Lo enseñamos a cada nueva niña de la familia, por si acaso. Pero ahora es una elección, no una necesidad desesperada. Nuestras voces son libres, y no permitiremos que vuelvan a ser silenciadas. Mirando por última vez mi pulsera con el hilo rojo antes de partir a la universidad, la corté y la tiré. Ya no necesitaba el recordatorio. Ninguna de nosotras lo necesitaba. Habíamos encontrado nuestras voces, y nadie jamás nos las volvería a quitar.